Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wal ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para esta tercera sesión hablaremos sobre la escatología Shia y sus dos dimensiones. El tema sobre el fin del mundo y el destino del hombre son de naturaleza íntegramente esotérica, en la cual hay una Madu Sahir, es decir, una escatología externa, una dimensión colectiva destinada a crear conmoción en los hombres. Y por otro lado, hay una Madul Batin, que es la escatología interna, la dimensión personal que desborda el ser mismo del creyente. En ambas escatologías, el Cain, es decir, el resurrector, el imán de la resurrección, el imán del tiempo, juega un rol decisivo. En efecto, en la escatología Shia siempre está dominada por la figura del Sahibul Zaman, es decir, por la figura del Señor del tiempo, el imán del tiempo. Su ocultación, su manifestación o retorno al final de los tiempos, su batalla final o la lucha final contra las fuerzas de la ignorancia no tienen comparación alguna con las narrativas clásicas del sunismo. Ahora, en la Madu Sahir, es decir, en la escatología externa, hay referencias en la tradición del Hadith con respecto a la proximidad del fin de los tiempos y al restablecimiento de la justicia por parte del Cain. Aquí hay varios signos o señales que se dividen en dos categorías dentro de la dimensión colectiva. En primer lugar están los signos universales y generales que anuncian el advenimiento del Cain, que incluyen la invasión de la tierra por el mal, el aplastamiento casi total de las fuerzas del Akel, es decir, la fuerza del conocimiento, por las fuerzas del Yaher, por las fuerzas de la ignorancia, la pérdida del sentido de lo sagrado, la destrucción de todos los lazos entre el hombre y lo divino y el derrocamiento de los valores humanos, es decir, el derrocamiento de la ética del ser humano. En segundo lugar, hay 5 signos importantes y especiales entre las numerosas señales, como la llegada del Sufiani, que va a estar al frente de un ejército compuesto por los enemigos de los seguidores de la casa profética. A este Sufiani se le une el Dayal, es decir, el adversario, el impostor, conocido en el mundo islámico como el anticristo islámico. Luego está la llegada de Al-Yamani, quien se opondrá al Sufiani y predicará la ayuda y el soporte al Cain. Luego está la Saija, es decir, la emisión de la Saija, el clamor, el grito celestial de origen sobrenatural, que convocará a todos los fieles creyentes para que se unan al ejército del Cain. También está la Hasful Baida, es decir, el hundimiento en Baida. Es el colapso del ejército del Sufiani que va a ser tragado en el desierto de Al-Baida, que está situado entre Meca y Medina. Finalmente está la Qatlun Nafsu Zakiya, es decir, el asesinato del alma pura. Es el crimen contra un mensajero del Cain llamado Nafs Zakiya en la ciudad de Meca. Entonces el Cain se manifestará y se levantará al final de los tiempos para erradicar todo el mal y restablecer la justicia en la tierra y preparar al mundo para el Yawm al-Qiyamah, es decir, para el día de la resurrección. La escatología Shia es una escatología combativa, donde el Cain estará a la cabeza del ejército para enfrentar a las fuerzas de la oscuridad. El ejército del Cain está compuesto por los 313 ángeles combativos
que estuvieron al lado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi durante la batalla de Badr. Esta batalla marca la primera victoria del santo profeta contra los incrédulos y establece la Dinus Sahir, es decir, establece la religión exotérica, es decir, el Islam. La batalla del Caín señala la victoria final de los creyentes iniciados contra los enemigos interiores, estableciendo la Dinul Batin, es decir, la religión interna, el Qalb, el corazón. Luego está Al-Rob, el horror, el aterrador ser celestial, quien estará a la cabeza del ejército del Caín. Este punto chií es similar a la Eimatu Yahweh, es decir, al temor o terror divino que aparece en la Taurat, es decir, en la Torá, en el Pentateuco, específicamente en Shemot, en Éxodo, el cual dice: yo enviaré mi Eimat, mi terror, delante de ti, y consternaré a todo el pueblo donde acudas, y te daré la nuca o la cerviz de todos tus enemigos. Por último, los compañeros del Caín serán los Mu'minin, denominados la Yaish, que es la milicia iniciática, compuesta por los 313 combatientes iniciados del Caín. El mismo número que los combatientes angelicales en la batalla de Badr. El valor numérico de la palabra Yaish, según el Abyad, es decir, la ciencia oculta de las letras, nos da la cifra de 313. Y si profundizamos en la numerología, esta cifra sumada nos da 7, que es el número de la perfección divina. De esta manera, la causa sagrada del ejército del Caín saldrá victorioso, y el mal y la ignorancia serán borrados de la faz de la tierra para siempre, y la justicia prevalecerá a través de la luz del conocimiento divino. Luego el Caín preparará a la humanidad para el juicio final, gobernando el mundo durante 7 años o más, según el decreto divino. Tras la partida del Caín, el mundo continuará bajo el mandato de los santos iniciados hasta el Yaum al-Qiyamah, es decir, hasta el día de la resurrección. Ahora bien, la actitud chií siempre se centra en la figura del imán esperado y en la esperanza de su manifestación al final de los tiempos. Pero la escatología no puede ser reducida al plano de la dimensión externa y a la política como lo postulan los partidarios racionalistas de la usulía, sino que el chiismo en su esencia, en su origen arquetípico, representa el conocimiento sagrado, representa el conocimiento mítico que se fusiona con una orientación iniciática. Y esto va a ser denominado como la Madul Batin, es decir, la escatología interior, en la cual los santos imames enfatizan en las tradiciones la creencia de la presencia invisible del Caín y el advenimiento de su manifestación en el corazón del fiel creyente. Y esto equivale a estar entre los compañeros iniciados del Caín, lo cual ya nos introduce en el plano de la dimensión personal de la escatología chií. Un hadiz del sexto imán Jafar as-Sadiq, salawatullah alayh, dice: el Caín hará 2 ocultaciones, una de corta duración y otra larga. Durante la primera, solo algunos de los elegidos entre los chiíes sabrán el lugar donde se encuentra, pero para el segundo, solo los elegidos entre sus auriya conocerán el lugar. La expresión los elegidos entre los chiíes está referido a la Nuwabul Imán, es decir, a los representantes del imán, quienes tuvieron el privilegio de conocer al imán durante la Gaibatul Sugra,
es decir, durante la ocultación menor. Y la expresión los elegidos entre sus auliya, entre sus fieles, sus íntimos, está referido a los talamidul imán, es decir, a los discípulos del imán, quienes pueden alcanzar el conocimiento y el contacto directo con el imán, con el Kain, durante la Gaibatul Kubra, es decir, durante la ocultación mayor, que es el tiempo presente. Los encuentros visionarios con el imán oculto en las narrativas chiíes relatan el aspecto iniciático del imán como forma de luz que instruye a su discípulo iniciado en los secretos de la oración, que diserta los asuntos religiosos y espirituales y que brinda el conocimiento esotérico a su discípulo. Los sufis y los místicos de la tradición chií han meditado y han comentado estas narrativas, conceptualizando la visión del imán y definiendo su alcance escatológico. En las tradiciones antiguas del corpus chií hay una referencia alusiva a una práctica iniciática y secreta llamada la Ruya bil Kalbe, es decir, la visión con el corazón o la visión en el corazón. Esta práctica implica enfocar la concentración y la contemplación en el centro sutil del corazón, lo cual va a ser el objetivo de lograr encontrar y meditar al imán interior como forma de luz para recibir su enseñanza iniciática, para recibir su enseñanza sagrada. Por último, un hadiz del imán Ali Salawatullah alayhi dice: quien me conoce como luz conoce lo divino, y quien conoce a lo divino me conoce como luz. Esta luz del imán Ali es la manifestación plena del imán samawi, es decir, del imán cósmico, del imán celestial, que equivale a la luz del imán oculto, el imán esperado de nuestro tiempo. Y esta luz del imán representa el signo del renacimiento espiritual y de la iniciación del imán interior en el corazón del fiel creyente chií. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farayahun sharif.